juntos venceremos. Bienvenidos a este compartir aquí con la emisora Minuto de Dios de Bogotá. Juntos venceremos. Vamos a compartir un Padre Nuestro por la vida con una invitada muy especial el día de hoy, que es una periodista muy reconocida en Venezuela, Esteninf Olivares Torrealba. Soy el Padre Javier Riveros, sacerdote eudista del Minuto de Dios, y les voy a acompañar en este breve compartir, reflexionando sobre la vida, sobre el momento que estamos viviendo actualmente y orando sobre todo a Dios para que sea el Señor el que nos bendiga, el que nos ilumine en este momento que estamos viviendo, sobre todo porque Él nos da la fuerza poderosa del Espíritu Santo para que tengamos vida, para iluminarnos y dirigirnos en el camino bajo esa conducción del Espíritu Santo. Bienvenidos todos a este en vivo, y ya veo por aquí a nuestra invitada especial del día de hoy, este paso para compartir este tiempo especial con ella. Hola, muy buenas tardes, Estenim, Dios te bendiga. Amén, Padre, un placer para mí estar junto a usted en este live muy especial además y con una misión muy importante que es definitivamente orar a Dios para que nos ayude en momentos tan difíciles. Un placer conocerlo y estar con usted esta tarde. Igualmente, para mí es el placer, el gusto. Soy el Padre Javier Rivero, soy eudista del Minuto de Dios, sirviendo acá desde esta emisora del Minuto de Dios. Pero me agrada mucho tenerte hoy a ti como invitada muy especial. Sabemos que tienes un trabajo periodístico de mucho reconocimiento en nuestro hermano país de Venezuela, y te agradezco que hayas sacado el tiempo para compartir con nosotros sobre tu vida, sobre tu labor y sobre este tiempo que estamos viviendo. Por eso quisiera preguntarte primero, ¿cómo has vivido, cómo has pasado este tiempo de confinamiento? Bueno, Padre Javier, yo creo que ha sido un reto para todos desde todo punto de vista. Yo pues soy periodista y soy periodista de calle, además reportera, y creo que estar encerrada en casa ha sido un gran reto, más allá que ame mi hogar y que me guste estar, en este caso con mi esposo, somos él y yo solitos por el momento, pues creo que me ha aferrado mucho a la oración, a veces cuando nos sentimos tristes o quizás ensimismados también por esta misma situación que nos ha sobrepasado a todos y que es una situación completamente nueva. Yo creo que la oración nos ha ayudado mucho, pero también el practicar el agradecimiento, Padre, porque creo que definitivamente las personas que tenemos salud estamos ya de por sí pues bendecidos por Dios y no estamos pasando por tanta calamidad como sí lo están pasando millones de personas, no solamente por el coronavirus en tal caso, que es una coyuntura en el nombre de Dios temporal, sino otros problemas de salud, que están pasando hambre, que están pasando necesidades en las calles, que no tienen un hogar, un cobijo. Así que yo creo que me he vuelto mucho más agradecida en estos tiempos. No puedo ejercer mi labor en la calle como me gusta, pero sigo aportando, me sigo sintiendo útil escribiendo notas desde la casa, haciendo reportes de la situación de Venezuela también, que con esta pandemia, que hoy, por cierto, estamos empezando una nueva etapa, se ha flexibilizado un poco el tema del confinamiento, se han activado algunos sectores de la economía, así que Dios quiera todo mejore. Bueno, tú lo estás diciendo, ahí están algunos aspectos buenos y positivos de lo que estamos viviendo, como que, por ejemplo, nos hacen más agradecidos, algo que sucede en tu caso. Dentro de las cosas negativas, que de pronto estamos más limitados en muchas de las cosas que normalmente hacemos. El Papa Francisco justamente ayer decía que, que los tiempos de prueba o de crisis nunca nos dejan iguales, que de ellos salimos o mejores o peores. Y ciertamente esta pandemia no nos va a dejar igual. De esta pandemia vamos a salir o mejores o peores, en lo personal, en lo familiar, en la salud, en la economía y el trabajo, en la convivencia social o como sociedad y como mundo, o mejores o peores. Yo quisiera preguntarte, ¿en qué sentido podríamos salir mejores
cómo podríamos o de qué forma podríamos entender el salir mejores de toda esta crisis que vive la humanidad. Yo creo, padre, que salir mejores implica evidentemente un compromiso personal, un compromiso con Dios, pero yo creo que uno de los principales valores que va a hacer que demostremos que somos mejores es volvernos más solidarios. Yo creo que las crisis, efectivamente, como usted lo dice, sacan lo peor y lo mejor de las personas. Yo soy de la banda de lo que debemos salir mejores. Lo mejor. De esta pandemia, y creo que sobre todo en el caso venezolano, que tenemos una crisis muy particular y una situación política y social muy particular, que evidentemente ya no es un secreto a voces, ya todo el mundo lo sabe. Yo creo que tenemos que aferrarnos a la decencia, a los valores, a entender que todos somos hermanos y que no podemos por un beneficio particular o un beneficio personal atropellar al resto de los ciudadanos, porque bien lo dicen nuestras leyes, lo dice la Constitución, donde terminan mis derechos empiezan los tuyos. Entonces yo creo que tenemos que apostar una vez más a eso, aunque sea costoso, porque definitivamente ir contra la corriente, ir contra el vicio, ir contra el libre albedrío y todo este tipo de cosas, a veces es difícil, pero yo creo que es un compromiso personal que nos tiene que hacer cambiar como ciudadanos, y que si bien es cierto no está en nuestras manos quizás como ciudadanos venezolanos, en este caso como ciudadanos colombianos como usted y como pues nuestros hermanos también de Colombia, cambiar la realidad de un país entero, pero con que tú le pongas empeño a cambiar tu realidad y la de tus cercanos, yo creo que es mucho el aporte que podemos dar. Bueno, exactamente. Entonces estás hablando de solidaridad y del compromiso de que cada uno podemos tomar. A nosotros nos inquieta mucho Venezuela porque es un hermano país, es un país que queremos mucho, que hay unos lazos afectivos, históricos y demás con Venezuela. Nos duele ver todo lo que a veces se muestra de Venezuela, de sufrimiento, de muerte, de dolor, y todo esto como enraizado en todo este tema político que se vive allí, de división y demás. Tú que estás ahí realmente, ¿qué puedes decir de eso? ¿Cómo está Venezuela hoy en ese aspecto? Y sobre todo, también, por ejemplo, en medio de esta pandemia, porque algunos medios dicen, no, aquí no nos ha tocado, aquí nadie, muy pocos, una minoría se ha contagiado. ¿Realmente es así? ¿Cómo está la situación en Venezuela? Bueno, padre, lo primero que hay que decir es que el tema del COVID-19 en nuestro país, desgraciadamente tengo que decirlo, y lo digo como periodista y como ciudadana, está siendo tratado incluso como una suerte de criminalización. Acabo de culminar yo en este momento un informe especial de los médicos en Maracaibo, en el Zulia, que además es fronterizo también con Colombia, es un estado fronterizo con Colombia. Y los médicos me contaban, primero no los puedo identificar porque no los puedo arriesgar, pero ellos me contaban, por ejemplo, que quejarte de la crisis hospitalaria que tiene nuestro país, que además hay que decir que es una crisis que estaba desde antes que llegara la pandemia, obviamente se ha agudizado. Venezuela tiene hospitales, el 70% de los hospitales de nuestro país no tiene agua, que el agua es vida y el agua es un recurso básico para cualquier ser humano. Imagínese usted para un hospital, para el funcionamiento de un hospital, y más aún cuando se está hablando de que la principal medida para prevenir el contagio de coronavirus pues es lavarse las manos. Eso en Venezuela es un hecho extraordinario. Lograr tener agua, lograr tener jabón en los hogares de Venezuela es muy difícil. Entonces, evidentemente, las cosas básicas se vuelven extraordinarias y hace mucho más difícil que el ciudadano pueda enfrentar esta coyuntura en particular. Pero como le digo, son recursos que no tenemos garantizados en un momento normal para un país, en el funcionamiento normal de nuestro país. Esto es muy escaso. El tema de la electricidad, la crisis eléctrica en nuestro país también está muy grave últimamente. Quizás en la capital, en Caracas, que es donde yo me encuentro, no afecta tanto, pero en el interior del país sí, en Zulia, en otros estados como Carabobo, como Lara, como Guárico, en el interior del país, por llamarlo de alguna forma. Entonces yo creo que ha sido muy difícil, ha sido
un reto para el ciudadano no perder la esperanza, ha sido un reto para el ciudadano tratar de sacar energía positiva de todo esto, porque es muy, muy, muy difícil. Y para nosotros como periodistas, pues ejercer la profesión también es muy complicado. Llegar a un sitio donde el gobierno no quiere que estemos con una cámara, con un teléfono, también significa que nosotros también podemos ir a la cárcel, podemos ser golpeados por cuerpos de seguridad. Y es lamentable porque la comunicación y la información es un derecho humano. Entonces, definitivamente para nosotros son muchos retos. Nosotros vemos a veces que se compara, por ejemplo, con el conflicto armado de Colombia, y no tiene nada que ver. El conflicto armado de Colombia evidentemente es un tema mucho más profundo. Lo que nosotros tenemos acá es inseguridad personal, gente que roba un par de zapatos. Incluso en Venezuela la crisis ha hecho que delitos como el robo de comida también crezcan. Entonces, obviamente, el reto que tenemos por delante es muy, muy duro. Y en el tema del COVID-19, pues lamentablemente las únicas cifras con las que contamos es con la cifra oficial. Hay personas que lo ponen en duda, pero esas son las cifras que están. Y el encargado de decirlo, pues es el presidente, en este caso Nicolás Maduro, reconocido o no por algún sector, pero él es el que tiene las cifras, y no podemos ahondar mucho más allá porque lamentablemente somos víctimas de eso, de la persecución, del señalamiento, que estamos creando zozobra. Entonces, pues la gente tiene mucha desconfianza con respecto a ese tema. Sí hay que decir que las cifras son pocas comparadas a otros lugares del mundo, y que Eso es lo también que sorprende. sí, sorprende mucho porque además el tema de los contagios han sido la mayoría de los pacientes no presentan síntomas propiamente. Entonces, evidentemente, nuestro país sufre de un subregistro de casos, y por el mismo hecho de que se criminaliza, hay muchas personas que dicen, mira, si yo me contagio, yo no digo, o no voy a avisarle a la autoridad porque me da miedo que me lleven a un refugio, que me lleven a un hospital que no tiene las condiciones, prefiero quedarme en mi casa. Entonces, hacer entender al ciudadano que crea en las instituciones, al menos en nuestro país, es muy difícil, muy, muy difícil. Pues nos duele mucho esa situación que tú pues comentas de salud, de hambre, eh, y también de todo esto que va avanzando de la pandemia. Pero nos decías que justamente hoy están empezando una nueva etapa Sí. de este enfrentamiento de la pandemia. Cuéntanos qué se hizo antes, qué se ha hecho y qué es lo que se empieza a hacer ahora. Bueno, siempre en Venezuela se ha hablado de que la gasolina es regalada, y ciertamente es así. ¿Qué se está implementando a partir de hoy? Una nueva modalidad: se aumentó el litro de gasolina a 5.000 bolívares. 5.000 bolívares es básicamente nada. Ciertamente con 5.000 bolívares usted no se compra acá en Venezuela un caramelo. Hay otra modalidad que es pagar la gasolina a precio internacional. Desde la vocería de Nicolás Maduro se ha dicho, por ejemplo, o se dice que en Colombia el galón de gasolina es mucho más el litro de gasolina es mucho más costoso, pero es bueno, y aprovecho esta oportunidad que usted me está dando para aclarar, en Colombia, no sé cuánto es el salario mínimo, padre, en Colombia en este momento. Alrededor de cerca de 1.000.000 de pesos, 900.000 pesos. ¿Eso cuánto es en dólares? En dólares, no sé, me toca hacer la conversión, pero aquí me embolatas tú, me toca hacer aquí alguien que nos ayude con la cuenta. Bueno, alguien que nos ayude, pero yo le pongo una Sí, comparación. En sí, Venezuela, sí, el litro de gasolina en este momento para las personas que no gozan de un subsidio que está dando Nicolás Maduro es de un 0,50 centavos de dólar. Un dólar, básicamente. Usted va a pagar el litro de gasolina en Venezuela. sí. El salario mínimo en Venezuela es de $2. Mira, aquí están diciendo $243 Ah, bueno, aproximadamente. fíjese. $243 el sueldo mínimo en Colombia. El sueldo mínimo en Venezuela, en este momento en el que yo estoy conversando con usted, es de $2. Esas Dos son dólares cosas. al mes. $2 al mes. Entonces, si yo gano sueldo mínimo y tengo un carro, yo lleno mi carro de gasolina de 40 litros con $1, pero con la gasolina subsidiada. Pero si la pago a precio internacional, la mitad de mi salario se va en llenar mi carro de gasolina. Entonces es absurdo en este momento compararlo con el sueldo de Colombia o el sueldo de Brasil. No se puede comparar porque son realidades diferentes. Por ejemplo, un médico en Venezuela, me lo dijo una doctora de Maracaibo,
Un médico que tiene 5 años de universidad más 5 años de especialización, que tiene que salvarle la vida a la gente en hospitales que no tienen nada, que no tienen insumos, que no tienen agua, gana $10 mensuales. Honestamente, si usted me pregunta cómo hace un médico para vivir, cómo hace un ciudadano para vivir en Venezuela con el salario mínimo, yo de verdad creo que son magos, porque es básicamente imposible hacerlo y no estoy exagerando. El salario mínimo en Venezuela en este momento son $2, o lo que es lo mismo, 400.000 bolívares. ¿Qué pasa? El salario en Venezuela es un salario integral. Tenemos un salario en dinero manejable, pero tenemos una figura que es el ticket de alimentación. Si usted le quita ese ticket de alimentación, son los $2. O sea, son $4 el salario más los tickets. Pero si usted le quita esos tickets de alimentación, son simplemente $2. No, es terrible ese panorama Es que tiene. difícil, es muy difícil y lamentablemente pues el tema no pareciera tener salida inmediata. Por acá me pregunta una seguidora que si son $2 por mes. Sí, son $2 por mes. Es un sueldo absurdo, absurdo, de verdad, desde todo punto de vista. Porque acá usted para comprar un mercado, acá se maneja una figura que se llama la canasta básica familiar, que implica alimentación, recreación, salud, educación, servicio. Para poder usted llegar a eso, usted tiene que tener, por ejemplo, ahorita no sé en cuánto cerró el mes pasado, pero en este momento, o la última que vi la cotización, necesitaba por lo menos $700 para vivir en Venezuela, cubriendo todas sus necesidades. El salario mínimo son $2. O sea, no hay manera que usted se compre nada de la canasta básica con ese salario. Y entonces, ¿cómo se sostiene el comercio? ¿Cómo ve uno los centros comerciales o demás? La gente, ¿cómo hace para comprar si no tiene el poder adquisitivo? Es muy difícil, aquí se implementan, seguramente en Colombia lo han revisado, porque además el caso está sometido a mucha evaluación también y a mucha crítica. Acá la bandera del gobierno, en este caso de Maduro, es una figura que se llama el CLAP, que son unas cajas de alimentación que le dan a la gente de bajos recursos, pero por ejemplo, esas cajas no tienen proteínas, esas cajas no tienen carne, pollo, huevos, que pudiera sustentar a una familia. Esas cajas básicamente traen carbohidratos, harina, pasta, algunos granos, pero no es una caja tampoco que se le suministra a la gente de manera mensual. A veces llega mensual, a veces llega cada 3 meses, a veces no llega. Y también mucha gente se sostiene con las remesas. Hay muchos venezolanos que se han ido, hay más de 5 millones de venezolanos que están fuera de nuestro país, más allá de los que se están regresando, que también están siendo utilizados como bandera política, comparando incluso que se vienen de Colombia porque en Colombia los tratan mal y todo esto. Eso es también suerte de manipulación, lamentablemente. Pero es muy difícil que el venezolano se alimente. Acá las empresas, el porcentaje de empresas que han cerrado es muy alto. Acá, por ejemplo, Fede Cámaras, Consecomercio, que es donde se agrupan la mayoría de las personas ligadas al sector productivo, hablan, por ejemplo, que en el año 99, cuando llegó Chávez al poder, habían más de 12.000 empresas activas, productivas, que le generaban recursos a Venezuela. Y hoy, antes de la pandemia, se sacó un balance y habían 2.000. De esas 2.000 empresas que quedan, o sea, han cerrado 10.000 empresas en nuestro país. De esas 2.000 empresas que quedan, el 43% están en riesgo de cerrar por las consecuencias que lamentablemente ha dejado el COVID-19. Entonces, el panorama de verdad de Venezuela es muy, muy complejo, más allá que nosotros nos aferremos y trabajemos y nos aferremos a Dios todos los días para que nos ayude. Es muy difícil que nosotros salgamos adelante si no existe la voluntad de quienes están dirigiendo los destinos de Venezuela de que el país mejore. No es ¿Y solamente qué, la lucha del ciudadano, los políticos también tienen su cuota de claro, responsabilidad definitivamente. claro, ¿y qué posibilidades ves tú en el panorama de esa solución por la vía democrática para esta situación que vive Venezuela? Definitivamente sería la vía, sería lo ideal porque nadie, ningún ciudadano de este país quiere derramamiento de sangre ni quiere enfrentamiento Claro, armado entre venezolanos porque además ya lo hemos vivido. Acá ha habido protestas antigubernamentales que han dejado un saldo muy lamentable.
estudiantes muertos, personas de la oposición muertas, abatidas lamentablemente por el accionar de cuerpos de seguridad, simplemente por pensar diferente. Entonces yo creo que la apuesta ojalá pudiera ser, ojalá de verdad la gente pudiera entender, los gobernantes que están en este momento y los dirigentes de la oposición que también han cometido errores y hay que decirlo, que ojalá entiendan que es el ciudadano, que es la gente que está pasando trabajo, que está pasando hambre, que no consigue medicina, que se está muriendo en los hospitales, que tienen que sentarse y tienen que encontrar una solución. Yo creo, padre, honestamente, y lo he repasado y lo hablo con colegas y con familia, con mi mamá, que evidentemente también me pregunta todos los días y creen que uno como periodista puede tener una varita mágica y no es así. A veces nosotros también estamos muy excluidos por nuestro papel, nos alejan mucho de algunas informaciones precisamente para que no se divulguen, pero yo creo que todos queremos una apuesta a una solución que sea pacífica, porque ya nosotros de verdad, y yo creo que cada país tiene su cuota de sufrimiento, pero el venezolano de verdad ha sufrido mucho, cosas tan básicas, padre, como bañarse, como tomar agua, como cocinar, se han hecho un verdadero desafío para los venezolanos todos los días, un país que no tiene luz, un país que no tiene agua, un país que comer, bueno, usted para comer tiene que tener por lo menos 3 trabajos y ni siquiera le alcanza, tener un carro ya es un lujo, el transporte público en Venezuela tampoco sirve, la gasolina, o sea, tengo colegas que en este momento han cumplido 9, 12 horas, 3 días, 4 días haciendo colas para surtir de gasolina, por ejemplo, en el Táchira, que es fronterizo con Colombia. La realidad del Táchira es una locura, porque además el ciudadano de Táchira tiene que someterse a los mismos problemas que tiene todo el país, incluida la capital, aunque ciertamente en la capital no es tan difícil la situación como en el interior, pero además tienen que lidiar con grupos armados, con guerrilla que se viene también de Colombia para Venezuela a hacer sus fechorías. Entonces, ¿qué quiere que le diga, padre? A veces la lista es como muy larga, a veces la lista es muy larga. Yo creo que Claro. tendríamos que hacer un live de una semana completa para yo poderle contar todo lo que tenemos que enfrentar acá en Venezuela todos los días. Pues realmente tenemos un sentimiento muy grande por Venezuela. Oramos por el bienestar de todos los venezolanos y seguramente, como desde muchas otras partes del mundo, rogamos porque haya una solución por las vías democráticas sin causar muerte ni daño a ninguno, a nadie, sino más bien pudiendo garantizar eso que tú estás hablando, el respeto a la vida por todos, el agua, la luz, el pan, el sustento, más allá de cualquier ideología o tendencia política. Son seres humanos los que están ahí de fondo, son personas y son vidas por las que vale la pena luchar y reconciliar, reconsiderar, replantear, reinventar. Ahora que no sé si allá también en Venezuela hablan de reinventarse, acá en Colombia todo el tiempo con la pandemia se ha hablado de que es el tiempo de reinventarnos, porque el mundo ha cambiado y toca volver a hacernos de nuevo y yo creo que hay que reinventarnos en toda la humanidad en general y en todos estos contextos que se viven en el mundo, como en el caso de Venezuela, pero hacemos realmente todos los votos por el bien de todos ustedes y de todos los venezolanos como personas y como hijos de Dios, todos valiosos y todos importantes y todos con una dignidad humana que debe ser valorada, respetada y tenida en cuenta. Y que Dios quiera que estos dolorosos pasen pronto para que lleguen los Amén, que así gloriosos sea. y los luminosos para nuestro hermano país de Venezuela. La oración es muy importante y la parte espiritual es muy importante. ¿Qué ves tú en cuanto a la parte espiritual en Venezuela? ¿Cuál es el sentir de la gente? ¿Qué piensas tú de esta dimensión espiritual para este momento que estamos viviendo en el mundo? ¿Qué tan importante es? Sabiendo que hay diversidad de credos y de espiritualidades y demás, pero hablando en términos generales de un Dios vivo
del Dios de la vida, del Dios del amor, en lo que seguramente todos podemos coincidir que si hay un Dios, es un Dios bueno, es un Dios de vida, es un Dios de amor y es un Dios de verdad. ¿Qué piensas tú de esto en Venezuela? Yo creo, padre, y a veces la gente nos los hace llegar a ese sentimiento de frustración y de decepción muchas veces por la misma situación particular que puede estar viviendo cada uno, y se preguntan, ¿dónde está Dios cuando pasa tal cosa? Lo que pasa es que yo creo, y trato de decírselo a la gente también, que cuando pasan esas cosas definitivamente no son obras de Dios, son decisiones de los humanos como imperfectos que somos. Entonces yo creo que en Venezuela hay mucha creencia todavía. Nosotros tenemos manifestaciones marianas muy importantes y la gente te hace saber que cree en ellas. Yo tengo, bueno, de fondo, no sé si la logra ver, una divina pastora, voy a tomarla aquí. Este es mi altar particular. Tengo varias advocaciones aquí porque soy muy mariana, además creo en Dios, evidentemente por sobre todas las cosas, pero también creo mucho en la Virgen. Entonces yo creo que nos toca aferrarnos a esa espiritualidad y a pedirle sobre todo a Dios que nos dé humildad justamente para entender las cosas que nos sobrepasan, porque somos seres humanos imperfectos y obviamente no vamos a tener la misma dimensión que tuvo Dios, ni la misma entrega que tuvo Jesús en este caso, que se entregó para salvarnos de todos nuestros pecados y todo esto. Pero yo creo que hoy más que nunca tenemos ese deber con Él de entender que incluso esta pandemia vino para cambiarnos como humanidad, como mundo, en nuestro accionar, en nuestra manera de pensar, quizás a borrarnos un poco los egoísmos que nos pueden invadir todos los días, la envidia, los sentimientos de envidia, porque hay gente que tiene más que yo, o el mismo resentimiento. Yo creo que Venezuela hoy por hoy está viviendo eso. Yo creo que los venezolanos tenemos un gran reto, que es romper esa división que como hermanos nos han hecho mucho daño. Incluso el venezolano nunca ha sido racista y lamentablemente hemos visto, por ejemplo, episodios que me pueden tildar a mí como soy blanca y tengo los ojos claros, entonces yo soy superior a ti. No es así, no es así, nunca ha sido así. Entonces yo creo que no podemos permitirnos como sociedad que esta pandemia nos lleve al lado de los malos, sino al revés, tratar de ser mejores de lo que fuimos antes de toda esta situación. Y yo creo que solo Dios, en el Dios que cualquier persona sea el que crea que está conectado con nosotros, creo que Dios es el único que nos puede salvar y nos puede hacer mejores personas. Realmente, y el Papa, volviendo a la frase del Papa, porque ayer era Pentecostés, y hemos celebrado Pentecostés, que es el don del Espíritu Santo que se nos da a la humanidad y a la iglesia, y tal vez esta humanidad está necesitando mucho Espíritu Santo, Sí. porque el Espíritu Santo es el que acaba con las divisiones, el Espíritu Santo es el que trae vida y no muerte, el Espíritu Santo es el que nos pone en comunión con los otros, no nos aísla, no nos separa, sino que nos une, nos pone en comunión con los otros. Y el Espíritu Santo no trae ni tristeza, ni depresión, ni desolación o desesperación, como puede uno terminar viviendo todo esto si le falta a Dios. Al contrario, Él nos trae esperanza, Él nos trae vida, nos trae fuerza. Él es un aliento de vida, el Espíritu Santo. Y ciertamente que necesitaríamos como un Pentecostés mundial, un Pentecostés para todas las naciones, un Pentecostés para Colombia, un Pentecostés para Venezuela, que nos traiga la alegría, que nos traiga la paz, que nos ayude a perder el miedo, que nos quite este miedo y esta zozobra en la que de pronto estamos. ¿Qué te parece? Yo creo que sería ideal, padre, y eso, que cada uno haga ese compromiso de ser humildes, de ser entregados, de ser solidarios, de ser empáticos. Yo creo que también Dios nos tiene que ayudar a entender que hoy puede ser esa persona que tú ves que está enferma, que no tiene pan en su mesa, pero mañana puede ser tú también. Entonces, yo creo que ese sentimiento de desapego también de las cosas materiales, de las cosas que no son importantes, yo creo que nos va a ayudar a cambiar la humanidad. Yo hablaba hace algunos minutos con una amiga, hablando de todo esto que está ocurriendo en Estados Unidos, como una foto, no sé si llegó a verla, Sí, de la sí, esta policía de mañana la Miami vi. que se arrodilló justamente, todo el cuerpo de policía de Miami se arrodilló a pedirle a Dios perdón
por lo que habían hecho otros compañeros en otra ciudad de Estados Unidos, pero que había generado tanto daño y tanta división y que hoy Estados Unidos está bajo la violencia, lamentablemente, que se convirtió en anarquía, porque entonces tampoco podemos darnos la licencia de por creernos menos favorecidos, podemos destruir la propiedad de otro exigiendo algo que al final ese no es el camino. Tú no puedes exigir justicia, tú no puedes exigir respeto a los derechos humanos, a la igualdad, destruyendo un bien que al final también te va a perjudicar a ti. Y yo creo que tenemos mucho camino por recorrer, pero si Dios nos lo permite y nosotros mismos tenemos la voluntad y tenemos un corazón puro para asumir que tenemos un gran deber por delante, yo creo que podemos lograr ese cambio en Venezuela, en Latinoamérica, en todos los países del mundo que están atravesando por crisis tan complicadas como nosotros. Totalmente de acuerdo, qué bella reflexión la que estás haciendo en medio de todo este panorama que estamos viviendo en el mundo en general y de manera particular en Venezuela. Aquí tienes muchos mensajes de gente diciéndote, te admiramos, eres una excelente profesional, eres una excelente periodista. Bueno, ahí he ido leyendo, me encanta tu profesionalismo. Dicen, mándame un Muchas saludo que gracias. soy tu fan. Bueno, eso mejor dicho, tienes muchos admiradores, Y a te usted le están queremos pidiendo muchas mucho. bendiciones también, Padre, por ahí le están pidiendo que los bendiga a todos los Ah, que nos bueno, están eso, viendo a esta hora. sí, eso lo podemos hacer ahorita al final. Vamos, podemos hacer una oración especial por Venezuela, por supuesto. Stenif, toda la admiración, todo el respeto por ti y toda la oración para que el Señor te bendiga y te Amén. ilumine mucho en tu misión, te guarde, te proteja, que sabemos que no es nada fácil en ninguna parte del mundo, en general. Este tema Ujú. del periodismo es una responsabilidad grandísima y sabemos que en Venezuela mucho más por todos los desafíos que hay allí. Eh, ¿Quieres como compartirnos casi antes de terminar y entrar en la oración, eh, eh, qué es lo que más te gusta a ti del periodismo, de tu labor? Eh, por qué te has dedicado a esto? Mire, Padre, yo creo que Dios definitivamente obró en mí cuando decidió que fuera periodista, porque yo antes de estudiar periodismo iba a estudiar o estudié un semestre de arquitectura. Y por cosas de la vida, yo no pude seguir estudiando arquitectura por un tema económico, después como cuando le fui agarrando la práctica como que no me gustaba mucho, y comunicación social era mi segunda opción. Entonces, bueno, llegué al periodismo y me quedé. Yo creo que el periodismo tiene, cada profesión tiene obviamente su encanto, pero yo creo que el periodismo te conecta directamente con la gente y el periodismo no es una carrera para enriquecerte a nivel monetario. Los periodistas en todo el mundo, aunque la gente crea que no, somos muy mal pagados, tengo que decirlo. Y aprovecho este espacio para protestar, no, mentira. No, ciertamente somos muy mal pagados, pero el riesgo que asumimos todos los días es directamente proporcional a la vocación que podemos tener. El periodismo es una carrera de mucha entrega, de mucho sacrificio, se pasa mucho trabajo, se pasa mucho peligro y no por eso somos mejores profesionales que otros, pero sí tenemos la posibilidad de estar cerca del que sufre, de ser la voz ciertamente de las personas que no son escuchadas por gobiernos, por gentes de poder, por personalidades del mundo político, del mundo económico. Y yo creo que nuestro mejor pago, Padre, cuando uno recibe un mensaje de algún familiar de un paciente que usted logró que operaran a través de la denuncia, a través de los medios de comunicación que cada uno de nosotros representamos, yo creo que ese es el mejor pago. Yo he tenido episodios muy duros, pero al mismo tiempo muy gratificantes con niños, sobre todo de un hospital que acá es pionero en Caracas, que se llama el JM de los Ríos. Yo creo que allí he llevado las mejores lecciones de vida porque es un hospital de niños y evidentemente de niños con patologías de cáncer, pacientes renales, que simplemente con que usted se siente allí a escucharlos y que ellos, usted le pueda sonreír y les pueda brindar un día diferente, le hemos logrado cambiar la vida de esos niños. Entonces yo creo que esa satisfacción que te da el periodismo no lo paga ningún billete, lo paga eso, el abrazo de la gente, el agradecimiento. Y yo creo que Dios ve esas buenas obras y multiplica en nosotros cada una de esas bendiciones. Y yo me siento muy feliz de poder estar allí
el periodismo en Venezuela se sufre mucho, uno llora mucho a veces por la frustración, por la rabia que te da no poder solucionar el problema a todo el mundo, pero también nos aferramos a la energía al día siguiente, luego de haber llorado toda la noche, al día siguiente nos tenemos que levantar porque tenemos el mismo compromiso por ayudar a los menos favorecidos que nosotros, porque si tenemos salud, tenemos un techo, yo creo que tenemos la posibilidad de estar en otro nivel y de poder brindar la mano a la gente que menos tiene. Entonces yo creo que ese es el mejor pago que puedo tener yo como periodista venezolana, y yo creo que no cambiaría mi profesión por ninguna en este momento. Y seguramente que motivas a muchos otros a tomar ese camino. Escuchándote, muchos jóvenes pueden decir, qué bueno este camino, porque eres un ejemplo. Nos estás dejando ver pues las calidades humanas, espirituales y profesionales que tienes, y que te han llevado a ejercer este papel importante en Venezuela. ¿Cómo te van las redes sociales? Porque tienes muchos seguidores. Me va bastante bien, me va bastante bien. Gracias a Dios. Bueno, mis seguidores son muy fieles y son muy buenos y son muy bellos conmigo. Siempre están pendientes de cada cosa que hago, me mandan cualquier cantidad de bendiciones y yo trato en lo posible de retribuirles todo ese cariño y todo ese respeto que he construido a lo largo de mi carrera. Con humildad de verdad los recibo. Siento que tengo mucho todavía por aprender. Y ojalá cada una de las personas que siempre me escriben, bueno, me acompañen. Por ahí está escribiendo José Andrés Hurtado, que gracias a él yo me estoy Sí. conectando con usted. Y quiero decirle públicamente, bueno, que lo quiero, que lo extraño mucho. Fuimos compañeros periodistas en Globovisión y es un amigo muy querido para mí, muy especial. Y esa es otra de las satisfacciones que te da el periodismo, conocer mucha gente buena en el camino. Y qué bueno que esté por allá con ustedes. Háganme el favor y me lo cuida mucho. Por supuesto que sí. Pues José Andrés Hurtado, que está ahí conectado, hoy en día es un candidato al ministerio sacerdotal que se está Sí. formando con los padres eudistas del Minuto de Dios. Y desde aquí le enviamos un saludo a José Andrés, que es también un ser humano extraordinario, un gran hombre profesional, muy capaz, muy inteligente, muy servicial, pero que mira, también ha experimentado este llamado de Dios y que hoy en día está ofreciendo su vida para Dios y para el servicio de los demás. Y eso es un testimonio grande, y también le Así es. agradecemos que haya sido el puente para Sí. contactarte a ti y conocerte hoy a ti también, porque nos ha enriquecido y llenado de alegría mucho este compartir contigo. Bueno, pues yo no quisiera acabar, pero toca. Así que, Bueno, así que usted me dice, yo nosotros... tengo bastante tiempo, no tengo problema en quedarme conversando con Ah, usted todo lo que quiera. no, no, Estamos en yo cuarentena, así encantado. que bueno. Pero sí, sí, pero realmente sí tenemos más compromisos ahora, y nos toca ir cerrando, pero qué bueno contar contigo, y quiero que sepas que en Colombia, por supuesto, tienes hermanos, tienes amigos, y que cuentas con la emisora Minuto de Dios. Cuando quieras venir aquí a Colombia, por supuesto, el Minuto de Dios también será tu casa, un lugar donde te podremos acoger con todo gusto. Así Ay, que amén, bienvenido. Que Dios me reciba por allá. Tengo mucho tiempo sin ir a Colombia. Yo quiero mucho, mucho a Colombia porque tuve un tío político que, bueno, lamentablemente falleció, pero el esposo de una tía era de allá y conozco muchas ciudades de Colombia muy, muy bonitas. Amo Medellín, me encanta Medellín. Y ojalá pueda volver pronto porque además en Bogotá también tengo muchos amigos periodistas, colegas que trabajan en NTN 24, en RCN, tengo varios por allá que tengo que visitar, una visita pendiente, y a usted también lo voy a visitar, Padre, en el nombre de Dios, que me permita ir pronto. Bueno, claro que sí, muy honrados de que nos visites y nos acompañes, y que Dios nos permita que eso sea así. Pues estamos aquí bajo un lema: juntos venceremos, orando un Padre Nuestro por la vida. Entonces, pues yo te quiero invitar a que hagas una oración como tú quieras, que le digas y le pidas a Dios lo que quieras pedirle en este momento, y que según como hagas tu oración, pues también la puedes cerrar con ese Padre Nuestro ofrecido por estas intenciones, ofrecidos por la vida, por Venezuela,
Y yo también me uno al final con una oración por ti, por las personas que están acá en este compartir y por Venezuela, que queremos y deseamos siempre todo lo mejor para ustedes. Bueno, Padre, con toda la humildad y con todo mi corazón, oro a Dios en este día y en esta hora perfecta que dispuso para que usted y yo conversáramos, además con toda la gente que está presente en este live, para que nuestro país encuentre sosiego, para que encuentre alivio a todas las penas que afectan a cada uno de sus ciudadanos, para que alivie el dolor de todas las personas que sufren en este momento alguna enfermedad, alguna pena, que están sufriendo hambre, que están sufriendo el abandono de algún familiar, que Él cure todas esas heridas y nos permita todos los días ser mejores ciudadanos, mejores personas, servidores del prójimo, como bien lo decía José Andrés también en uno de sus comentarios. Que Dios nos permita ser humildes, que nos permita entender que tenemos la posibilidad cada día de decidir ser mejores y que Él sea nuestro compañero, nuestro copiloto en cada uno de los planes que tenemos, en cada uno de los sueños que tenemos y que cada meta estén guiadas por Él. Y bueno, los invito entonces a que recemos juntos un Padre Nuestro y vamos a comenzar ya. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Amén. Y Padre Dios, yo me uno también que la ilumines, pedirte Señor que le des sabiduría, pedirte Señor también que la protejas, que derrame sobre ella Espíritu Santo para que ella pueda seguir siendo una comunicadora de vida, de verdad, de esperanza, de amor y de alegría para todos los que la escuchen y la vean. De manera especial, a través de ella y por representación de ella, queremos orar por toda Venezuela, por todos los venezolanos, para que encuentren los caminos de la reconciliación, de la sanación, de la liberación de todos los males que los están azotando y agobiando en este momento de todo tipo. Ayuda, Señor, a tu pueblo Venezuela, lo ponemos a tus pies. Te pedimos que los bendigas a todos para que todos tengan el pan de cada día, para que a nadie le falte lo necesario para llevar una vida digna, humana, tranquila, respetada, libre, tranquila y feliz. Te pedimos, Señor, que los bendigas a todos y que nuestro hermano pueblo de Venezuela experimente la gracia de un nuevo Pentecostés. Que venga un Pentecostés para el mundo entero, para Colombia, pero también para Venezuela. Pedimos un Pentecostés de Espíritu Santo y del amor de Dios que llene el corazón de todos los venezolanos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, Amén, amén, pues, amén. gloria a Dios. Estení, muchas gracias por estar con nosotros. ¿En qué medios normalmente te podemos ver, escuchar, leer? Cuéntanos de tus redes sociales, cuéntanos qué participación tienes, en qué medios te podemos encontrar para gente que diga, yo la quiero seguir viendo, escuchando, etcétera. Bueno, mis redes sociales, @Steninf en Twitter y en Instagram. Mi nombre es un poco complicado, pero es una mezcla del nombre de mi papá y de mi mamá, de Esteban y Ninfa, así la gente seguía un poquito más. @Steninf en Twitter y en Instagram. Actualmente en Venezuela estoy como reportera en Unión Radio, que es un circuito, uno de los circuitos más importantes del país. Estoy en un medio digital que se llama Caraota Digital, también escribo allí todos los días y soy corresponsal de Venezuela para Primer Impacto de Univisión, así que por allí pues podemos estar siempre conectados. Yo regularmente publico mis trabajos en mis redes sociales, siempre trato de que la gente esté conectada con todos los proyectos que estoy haciendo, así que bueno, por allí nos podemos conectar siempre y a la orden cuando quieran a mis redes sociales también. Bueno, qué chévere. Pues por supuesto que te vamos a seguir
y nos vamos a alegrar de escucharte o de verte cuando te veamos ahí en esas noticias o en esos reportajes que haces para esos canales a nivel internacional. Pues que el Señor te bendiga. Gracias por Amén. haber dedicado este tiempo con nosotros. Gracias a todos ustedes los que nos han acompañado en este en vivo. Recuerden seguir esta cuenta de la emisora Minuto de Dios, @Minuto de Dios FM. Y también los que quieran pueden seguir mi cuenta personal de @elpadrejavi, donde también estoy para servirles y acompañarles con mucho gusto. Una feliz tarde para todos, para ti, Estení. Gracias y que Dios te bendiga. Amén, Padre, un placer para mí y bueno, siempre por acá a la orden y ojalá usted también, así como yo me comprometo a ir a Colombia, usted pueda venir a Venezuela cuando nuestro país, en el nombre de Dios, mejore, sea un país nuevo, un país próspero y un país donde todos los venezolanos nos podamos reencontrar de nuevo. Muchísimas gracias por este espacio también y por la invitación. Gracias a ti, encantado de ir también algún día. Dios te bendiga, un abrazo Seguro que grande y sí. saludos a Amén. todos. Feliz tarde. Chao. Gracias. Chao. Igual.